Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy vamos a seguir debatiendo acerca del feminismo en México, en esta ocasión desde un punto de vista económico. ¿Cuáles son los retos de la mujer al integrarse al mundo laboral? ¿Qué es lo que está sucediendo con la pandemia del COVID-19? Vamos a tener a Valeria Moy, Lorena Becerra y Arantxa Sánchez. Después va a estar con nosotros Luis Carlos Ugalde. Con él vamos a analizar el arranque de las campañas electorales de cara a los comicios más grandes de nuestra historia. Lo que está en juego es mucho. Y para finalizar, viene Bernardo Barranco, nuestro experto en materia de religión. Con él vamos a examinar la histórica visita del Papa Francisco a Irak. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, estamos por cumplir un año de confinamiento tras la llegada de la pandemia a México. Un análisis del Coneval indica que con el COVID-19 se agudizó la brecha salarial de las mujeres y la distribución del trabajo doméstico se incrementó también para las mujeres, más que para los hombres, lo que limita la participación de las mujeres en el trabajo remunerado. ¿Qué beneficios tendría que más mujeres se incorporaran a la economía mexicana y de mejor manera, hay que decirlo? ¿Y cuál es el potencial de las mujeres para la economía del país? Continuamos esta noche el debate sobre el feminismo en México. Ahora lo estamos viendo el día de hoy desde la importancia de la mujer en la economía. Para tal efecto, saludo a Valeria Moy, directora general del IMCO. Valeria, muy buenas noches. Hola, Leo, muy buenas noches. Lorena Becerra, coordinadora de encuestas del periódico Reforma. Lorena, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Y Arantxa Sánchez, ella es economista por la UNAM, integrante de Democracia Deliberada. Arantxa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Déjame empezar contigo, Lorena, junto con precisamente Valeria. Tanto el periódico Reforma como el IMCO publicaron la semana pasada una muy interesante encuesta sobre la situación de las mujeres en este momento de la pandemia. ¿Por qué no nos das una brevísimamente los resultados, los principales resultados que encontraron en esta encuesta, Lorena? La encuesta fue una iniciativa del IMCO y se trabajó en conjunto con el equipo de Valeria y con Fátima Mace. Los resultados básicamente se resumen de la siguiente forma. A raíz de la pandemia, la cantidad de tareas que han absorbido las mujeres dentro del hogar aumentó, pero además las que ya tenían respecto al cuidado de los hijos y familiares también crecieron. Entonces, por un lado vemos que las mujeres sí están abandonando la fuerza liberal, un fenómeno que ya la fuerza laboral, un fenómeno que ya se había detectado y le han nombrado el she session, ¿no? Como recesión, pero de mujeres, ¿no? Porque se están yendo a las tareas del hogar, ¿no? Y también como consecuencia lo que detectamos en esta encuesta es que las mujeres están sintiendo una afectación psicológica y anímica muy fuerte. Se sienten mucho más estresadas que los hombres, más ansiosas, más angustiadas. Entonces, en general, lo que estamos viendo, pues las mujeres ahorita, las que trabajan, no solo siguen con su trabajo, pero además están en el homeschool, ¿no? Están otra vez cursando primero de primaria, están atendiendo, y además puede que estén atendiendo a otros familiares, y además a los enfermos, de por sí el papel de cuidadoras que tienen, ¿no? Entonces sí se ha hecho una carga tremenda para las mujeres a raíz de la pandemia, que se agregó a la de por sí, digamos que inequidad previa que existía, porque la encuesta también detecta que las mujeres en general trabajan menos que los hombres porque se quedan a cuidar el hogar, ¿no? Y además tienen menores niveles de ingreso y menor antigüedad en general en su trabajo. Qué barbaridad, qué resultados, Valeria. Pero déjame preguntarte, ¿te sorprenden estos resultados? Pues mira, Leo, hay resultados que sí me sorprendieron. No pensé que viéramos la magnitud de lo que vimos en algunos casos.
quizás no me sorprende el resultado general, ¿no? Ya sabíamos que las mujeres absorbían la carga laboral, ya sabíamos que absorbían el cuidado. Cada uno habla de la historia que le toca, ¿no? Yo, por ejemplo, que cuido a mis hijos, pues te das cuenta de la carga laboral que tienes y además que ahora tienes que cursar primero de primaria o de secundaria y hacer la maqueta y además participar en el examen. Pero además de eso, está el cuidado de los enfermos y el cuidado de los adultos mayores. Creo que ese es un tema bien importante que salió con absoluta claridad en la encuesta, ¿no? Las mujeres están haciendo cargo, en primer lugar, de su trabajo, las que lograron conservar su trabajo, y en segundo lugar, se incrementó el trabajo dentro de la casa, el cuidado de los niños y además se incrementó el cuidado de las personas mayores a quien muy probablemente también las mujeres están teniendo que cuidar. Entonces estamos viendo una carga de trabajo por todos lados y hay cifras muy puntuales que otras encuestas no nos han permitido detectar. Por ejemplo, nos mencionan las mujeres que el 21% de ellas, de las mujeres que trabajan, perdieron el empleo a causa de la crisis sanitaria. El 25% de las mujeres encuestadas manifiestan que han tenido que tomar una decisión de o trabajo o cuido a mis hijos, porque muchas de las mujeres empleadas están ocupadas en el sector servicios y el sector servicios, Leo, pues no necesariamente se puede hacer desde la computadora o no necesariamente se puede hacer a distancia. Entonces, si quieren trabajar, pues tienen que ir y si tienes a los niños en casa y tienes la escuela en casa, pues no les queda de otra más que tomar una decisión de me quedo aquí o me voy a trabajar y el 25% se ha enfrentado a esa disyuntiva. Yo creo que, Arantxa, los hombres no acabamos de entender la magnitud de los datos estos que nos están dando, que son absolutamente abrumadores. Arantxa, ¿tú cómo la ves? Totalmente de acuerdo. Como ya comentaban Lorena y Valeria, efectivamente estas condiciones estructurales que ya existían de desigualdad hacia la mujer se exacerban a partir de la pandemia y de la crisis. Y pues esto viene a destacar problemáticas que no hemos resarcido, como la inequidad de género, y en específico, pues la distribución de trabajo en el hogar, que está marcada por un rol de género establecido. No, totalmente. Y acá lo que es impresionante es que en el mundo laboral, Valeria, las mujeres ganan menos que los hombres. Y luego en el mundo de doméstico, en el tema de las casas, personal, familiar, pues son las que se llevan más, las que hacen más trabajo en el hogar. Entonces, pues por ambos lados, por el tema personal y profesional, las mujeres pierden. Mira, uno de los datos que sacó el INCO en un estudio reciente es que las mujeres que trabajan, aparte de las horas que le dedican a su trabajo, independientemente de las horas que le dediquen a su trabajo, dedican 59 horas a la semana únicamente al cuidado de la casa. 2.5 veces más que las horas que dedican los hombres. Entonces, sí, claramente hay una mala distribución en las labores del hogar, en los cuidados, en los temas domésticos que inciden, desafortunadamente, en la forma en la que las mujeres se pueden incorporar a la economía. Mira, en el 2005, el 41% de las mujeres en población, en edad laboral, en las mujeres que podrían trabajar, 2005, 41% de las mujeres trabajaban. De cada 100, 41 optaban por participar en el mercado laboral. Ese número fue mejorando muy lento, hasta el 45% en 2019. Hubo mejoras muy lentas, pero algunas mejoras. Y en 2020, Leo, la pandemia nos regresó a ese 41%. Y ahora, si ese 41% te lo digo así solito, pues no tiene ningún contexto, ¿no? No sabes si eso es mucho, es poco o a qué se refiere. Vamos a dar algunas cifras nada más para que tengamos una idea. En Cuba, el 40% de las mujeres participan. En Venezuela, el 45% de las mujeres participan. En El Salvador, el 45% de las mujeres participan. En Bahrein, el 45% de las mujeres participan. En México, el 41% de las mujeres participan. Algo estamos haciendo muy mal como sociedad, que solo 4 de cada 10 mujeres se animan a participar en el mercado laboral. Hay un tema estructural complicado. No pretendo que lleguemos al 100, esa no es la idea. Y si me apuras, tampoco pretendo que lleguemos al 70% de Islandia, pero sí quizás a un 55% que tiene España o a un 60% que tiene Canadá. Me parecen metas más reales, más accesibles a la situación y a la realidad mexicana. Pero a ver, aquí les quiero hacer una pregunta, porque uno diría, bueno, en la generación de nuestros abuelos,
los roles estaban más definidos, el hombre salía a trabajar, la mujer se quedaba a cuidar el hogar, y parecería en ese sentido que tenían pues una mejor vida porque las mujeres, porque ahora no solamente se quedaron con la responsabilidad de la casa, sino que ahora tienen que salir a trabajar. A mí me parece un argumento falaz, pero quiero escuchar su opinión, Lorena. Bueno, no, a mí me parece que una buena parte de lo que estamos viendo, y de hecho esto tiene que ver con el reclamo del movimiento de mujeres que vimos en estos días, es que las mujeres están teniendo cada vez un mayor desmantelamiento respecto a las facilidades que tenían para salir a trabajar. Desde quién les cuida a sus hijos, ¿no? Algunas partes de programas sociales. Entonces, yo creo que cada vez, a pesar de que sí vemos que las mujeres tienen esta voluntad de incorporarse a la fuerza laboral, no se les está proveyendo las facilidades, sobre todo a las personas que son jefas de hogar únicas, sin cónyuge, ¿no? Sabemos que 30% de los hogares en México tienen una jefa de hogar, ¿no? No se les está dando, no se les está dando ese peso, ese reconocimiento para decir, bueno, ahorita te podemos dar esta facilidad, ¿no? Para que tengas quien cuide a tus hijos, para que todas esas responsabilidades que van acompañadas del hogar, tú no tengas que encargarte de ellos y puedas desarrollarte profesionalmente, ¿no? Entonces no se les da esa opción. Sí, eso es muy importante, Aranza, ¿no? Porque mencionaba Valeria, creo que en Islandia mencionaba 70% de las mujeres participan en el mercado laboral, pero allá hay estados que apoyan a las mujeres para que se puedan incorporar al trabajo, al mundo laboral. Pero también yo creo que debe de haber una responsabilidad de los hombres en el trabajo en el trabajo del hogar, Aranza. Sí, totalmente de acuerdo. La distribución del trabajo en el hogar y este piso pegajoso, como se le conoce en la literatura feminista, efectivamente no deja a la mujer participar en el sector laboral remunerado, y se necesitan varias políticas, no solo públicas, sino también del sector privado, y un cambio en la mente de los hombres como aliados. Esto quiere decir que los centros de cuidado deben de partir no solo de estructuras públicas, sí debe de una buena parte de diferentes niveles del gobierno, ya sea federal, nacional o estatal, que es lo que ocurre actualmente. Tenemos sistemas de cuidados fragmentados, en los cuales también algunas empresas cuentan con estancias infantiles, sin embargo no se comunican entre sí y probablemente no se está utilizando la capacidad en su máximo esplendor. Y adicional a esto, pues no solo es asegurar esa infraestructura, sino también que haya tipo licencias de paternidad en la misma duración que las licencias de maternidad. En México, por ejemplo, las licencias de paternidad duran 5 días, mientras las licencias de maternidad duran 12 semanas. Esto en Islandia y en otros países ha sido un caso brutal de cambio en los roles también al interior de los hogares. En el momento en que se forza a los hombres a tomar estas licencias de paternidad con la misma duración que las licencias de maternidad, genera cambios al interior de las familias. Entonces son varias políticas que tendrían que ver. Las licencias de paternidad, Aranza, para entenderlo, ¿se van el papá y la mamá juntos a cuidar, digamos, al nuevo bebé? ¿O primero se va la mamá y luego el papá? ¿O primero el papá y la mamá? En fin, ¿por qué no nos hablas un poco de eso? Es interesante ese tema. Sí, tendría en realidad que ser un rol alterno, dado que mamá y papá trabajan, por ejemplo, en estructuras sociodemográficas de ambos padres. Tendría que haber un acuerdo entre ambas empresas o entre tantas dependencias del gobierno, en el que una vez tomados los 3 meses de la madre, pudiera, por ejemplo, el papá tomar los 3 meses subsecuentes. Esto implicaría que entonces ese bebé tendría ese cuidado de primera infancia durante algunos meses y no solo las 12 semanas que actualmente cuenta. Y pues insisto, toda una campaña de comunicación y de educación que cambie estos roles al interior de las familias mexicanas. Hijo, a mí me hubiera encantado algo así, por cierto, tengo que confesarlo, pero bueno, a ver, Valeria, lo dice Aranza y creo que lo pone muy bien. Para cambiar esta estructura tiene que haber apoyos del gobierno, apoyos de las empresas y apoyo de los hombres. El problema es que tanto las empresas como los gobiernos como los hombres son controlados por los hombres. Entonces, no va a estar fácil hacer ese cambio para darle más, ahora sí que para
lograr esa igualdad laboral de las mujeres? Mira, Leo, voy a meterme un poquito en lo que decía Aranza, que me parece bien interesante. Ojalá la situación fuera como la que describía Aranza. En México no hay licencias de paternidad, hay permisos de paternidad. Y uno podría pensar que son exactamente lo mismo, pero no son exactamente lo mismo, porque los permisos de paternidad los paga la empresa. Son 5 días y lo paga la empresa. Entonces la empresa, evidentemente, no le insiste a su trabajador para que tome ese permiso o que tome esos días de descanso, pues porque eso le cuesta a la empresa. Ojalá nos pudiéramos mover al modelo de que fuera licencia y en ese sentido ya lo pagaría entonces la seguridad social, como sucede en otras economías. Mira, creo que ese sería un primer paso que podría ser un gran paso. Únicamente 5 días. Vamos a empezar con 5 días para no tratar de parecernos a Noruega o a Dinamarca en cuestión de días, pero hagamos el primer movimiento, que es una de las cosas que propone el IMCO, que en lugar de tener esos permisos de paternidad, sean licencias de paternidad y que el trabajador los tenga que tomar. Y eso empezaría a generar un cambio en la dinámica. Ahora, hace ratito, Leo, me voy a meter en este comentario que hiciste, de, pues estaban mejor antes, que tú decías que era un argumento falaz. Yo no estoy de acuerdo, Yo no sé estoy que de acuerdo. No estás de acuerdo, pero se suele oír. Yo también he escuchado, y ahora ¿por qué quieren trabajar? Y quieren además trabajar en la casa, y además los niños, y además todo. Bueno, yo creo que aquí hay un argumento de libertad, ¿no? Ustedes son las culpables por querer trabajar, se metieron más en esto. Bueno, pues hay un argumento de libertad, ¿no? Que cada quien pueda hacer lo que cada quien pueda hacer y lo que cada quien quiera hacer. Entonces, a mí esto de estaban mejor antes me parece que es el típico argumento del mansplaining, ¿no? Donde alguien desde una perspectiva de superioridad moral te trata de explicar cuando estabas mejor y cuando estás peor. Me parece pues que raya casi en lo ridículo, ¿no? Cada quien sabe cuando está mejor y cada quien sabe cuando está peor. Y me parece que es un tema de libertades y un tema de derechos. Ahora, habiendo dicho eso, sí me parece que hay cambios que podemos hacer. Y cambios que no necesariamente implicarían que nos volviéramos una economía nórdica con la cantidad de prestaciones y la cantidad de derechos que existen. Pero sí podemos empezar, por ejemplo, lo que te decía de pasar de permiso a licencia. Hoy, por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a revelar cuántas mujeres tienen en sus consejos de administración. Ni lo revelan. Y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues la verdad es que no le da seguimiento. Entonces deberían de empezar revelando esta información y bueno, cuando vas revelando los datos son muy claros y te dejan ver cómo está esa desigualdad, ¿no? Nosotros analizamos todas las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Viva, en la Bolsa Institucional de Valores, y son datos impresionantes, ¿no? El 30% de la plantilla laboral son mujeres, pero 1% son directoras generales, solo 1%. Es increíble la disparidad y bueno, solo 9% tienen presencia de mujeres en consejos. Entonces la disparidad va en todos lados, en el gobierno, en el sector privado y sí creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y que no necesitan ser saltos cuánticos, que puedes empezar poco a poco y que pueden ir logrando cambios bien importantes en el tiempo. Fíjate que yo voy a diferir de ti porque creo que el gobierno es donde más se ha avanzado en el tema de la igualdad. Desde luego ayer nos lo decían 3 políticas que entrevistamos, muy buena mesa, por cierto, que al final del día sí hay más mujeres, pero quien sigue tomando las decisiones son los hombres. Pero finalmente se dirá lo que dirá, pero la mitad de las senadoras, la mitad de los diputados, la mitad de las secretarias de Estado son mujeres. Y eso no ocurre en el sector privado. Acá sí creo que el gobierno, hay que decir, las instituciones públicas van más adelantada que las empresas. ¿No lo ves tú así, Lorena? Pues mira, en términos de composición es una cosa, pero el impacto que realmente está teniendo es otro. Y ahorita, por ejemplo, lo vemos con las candidaturas. Me parece que es insuficiente garantizar que el 50% de las candidatas sea mujer para hacer un cambio a largo plazo. Lo estamos viendo ahorita, simplemente la candidatura de Félix Salgado Macedonio. ¿Para qué tenemos 50% de mujeres y van a imponer a una persona con esas características y no van a escuchar reclamos legítimos de las mujeres, ¿no? Y con esto que decíamos, es que es completamente estructural, ¿no? En la encuesta que levantamos y en muchísimos otros datos, lo que se ve es, las mujeres se concentran en los niveles de ingreso más pequeños, las mujeres trabajan hasta cierto tiempo, incluso las mujeres alcanzan niveles de escolaridad en general menores que los hombres. Y eso no necesariamente tiene que ver, como decía Valeria, con que así es mejor. Tiene que ver con qué posibilidades tienes como mujer
de desarrollarte, pues, y las facilidades que se te ofrecen, no solo del gobierno, sino de tu empresa y de tu pareja en dado caso, ¿no? Entonces, no, yo creo que todavía queda mucho por hacer. La presencia no es suficiente, se les tiene que dar la situación de igualdad, se les tiene que dar la voz de igualdad, porque pues nada más tener alguna medida cosmética, pues nunca va a garantizar esos resultados, ¿no? En el mediano y en el largo plazo. A ver, Lorena, pero te hago una pregunta, tú que eres experta en las encuestas y en la opinión pública y en el asunto electoral. Trata de explicarme, si es que se puede, por qué el candidato más popular en Guerrero es Félix Salgado Macedonio, y por eso lo van a poner Morena, porque es el que les va a traer más votos. O sea, al final del día, y hay, por cierto, muchas mujeres en Guerrero dispuestas a votar por este presunto violador. Explícamelo. A mí me rebasa, ¿eh? Bueno, a mí me parece que no, que de hecho había un par de candidatos que tenían posibilidad de ser buenos contendientes y hubo varias encuestas que, por lo menos internas, que los midieron. Decidieron poner a Félix Salgado por a mi manera de ver, pues decisión arbitraria del presidente. Pero aquí lo que nos muestra es eso, que el presidente no está en contacto con las necesidades o los reclamos del movimiento de mujeres. Y aunque gane o no gane Félix Salgado en Guerrero, porque eso también hay que verlo, ¿no? Obviamente para eso hay campañas y por eso hay un proceso electoral y hay efectos de campaña. Lo que sí puede suceder con eso es que exista un deterioro respecto a la marca de Morena a nivel nacional, ¿no? Porque es una afrenta al movimiento que estamos viendo tan fuerte de las mujeres, de decir, no se les va a escuchar, ¿no? Ustedes no tienen voz, no tienen legitimidad, sus reclamos no proceden. Y eso, los partidos como marcas también se llenan de contenido, ¿no? Y ese es un contenido bastante indeseable que en este momento Morena va a absorber si sigue por esa ruta. Entonces no creo que le convenga tanto, por lo menos no en el mediano y largo plazo. Ojalá esto tenga un costo, ¿no? Al parecer el costo en el corto plazo es que van a ganar en Guerrero con este candidato impresentable. Pero bueno, regreso al tema económico, Aranza. Te quiero preguntar también, hemos hablado aquí del gobierno, hemos hablado de las empresas. Hay otro sector laboral donde me parece que las mujeres cada vez tienen más presencia, y qué bueno, para bien, por cierto, y es la academia. ¿No te parece? Tú que estás en la academia, ¿qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. Esto no deja de tener roles. Por ejemplo, en universidades públicas pues hay muchísima competencia por las plazas y en realidad hay prestaciones laborales mínimas para los profesores de asignatura, por ejemplo. En casos contrarios en las universidades privadas, pues en realidad son menos los espacios y aún más la oferta. Entonces, en general creo que los logros alcanzados pueden transitarse en algunos casos mediante cuotas de género, pero también mediante promociones específicas para las mujeres, y así que puedan romper los techos de cristal en estas posiciones de toma de decisión. Y lo otro, pues también es que se permita una mejor participación entre la vida personal y la vida laboral, que esto, pues a las personas que hemos tenido el privilegio de trabajar desde casa ha ocurrido. Hay un mayor equilibrio entre ambas responsabilidades. Hay manejo de tiempo entre lo que normalmente las mujeres acuden por eso al sector informal o a las jornadas parciales. Cuando alguien es autoempleado, cuando tiene alguien flexibilidad de tiempo, como es en el caso de la academia, pues eso permite que mayores mujeres se puedan insertar en ese tipo de actividades económicas, como puede ser la investigación. Pero en realidad es el que hay detrás de estos horarios laborales, que hay detrás de esas cargas entre la casa y el trabajo, que hay detrás de esa flexibilidad de no estar necesariamente en un espacio físico, sino también trabajar a distancia, lo que permite que mujeres puedan insertarse en diferentes actividades económicas. Bueno, pues me queda tiempo para un comentario más de ustedes para ir concluyendo. Por cierto, conforme iba avanzando esta mesa, yo pensaba, la verdad miro mucho a las mujeres que son como estos malabaristas, ¿se acuerdan? Que ponen un plato a girar, ¿no? Y luego se van y ponen otro plato y luego otro plato y luego otro plato, ¿no? Para que no se caiga. Así son las mujeres. Por un lado está la casa, los niños, los papás,
los abuelos, el trabajo, en fin, y tienen que, no se les puede caer ningún plato. Eso es lo impresionante de este panorama, me parece, Valeria, que nos están pintando ustedes con mucha claridad, ¿no? Yo creo que hay mucho trabajo por hacer y no creo que nos tengamos que conformar con este 41% de participación y no creo que nos tengamos que conformar con, ay, sí, mira, hay una brecha laboral de 18% y pues ni modo, así son las cosas. Yo creo que hay acciones que se tienen que empezar a hacer, ¿no? Las empresas tienen que hacer cosas específicas, que tampoco, repito, hay que irnos hacia los extremos, pero sí tendrían que haber medidas específicas para promover a más mujeres y para facilitar el empleo de las mujeres en temas de flexibilidad de horario. Creo que la pandemia nos puso el mejor ejemplo de que sí se puede, de que uno puede tener horarios flexibles, de que puedes trabajar desde casa, de que puedes trabajar mientras estás cuidando a los niños, de que puedes trabajar incluso en el colegio de las criaturas, cosa que yo he hecho en infinidad de ocasiones. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y no hay que ver únicamente el no se puede, ¿no? Que es un mensaje que estamos escuchando continuamente en estos tiempos. Yo creo que no, yo creo que se ha avanzado muchísimo y hay mucho trabajo por hacer y además nos conviene a todos, Leo, nos conviene como país. El estudio del INCO muestra que el PIB puede crecer 15% más rápido de lo que crecería si no incorporamos mujeres. Si incorporamos mujeres, creceríamos 15% más rápido de cómo estamos creciendo en este momento. Y creo que nos pondríamos un poquito a la par del desarrollo de nuestros países socios de la OECD, en lugar de quedarnos rezagados como en tantas otras cosas. Hay mucho por hacer, ya se empezó y yo creo que pues ahora sí que llegamos para quedarnos, ¿no? Porque como dicen por ahí, este movimiento no lo para nadie. No, sin duda. Lorena, un último comentario, una última conclusión. Yo coincido, creo que estos reclamos ahorita que se están haciendo tan visibles, ¿no? para las mujeres, desde poder salir a caminar a la calle sin tener miedo, ¿no? Poder trabajar y ganar lo mismo porque un hombre que tiene la misma preparación y cualidades que tú, no ser acosada, no ser violentada, son reclamos tan legítimos y ahorita están cobrando mucha fuerza precisamente por todos los agravios, no solo históricos, pero ahorita en la pandemia lo estamos viendo, ¿no? Como muchas cosas han recaído sobre las mujeres. Y yo soy optimista porque creo que hoy por hoy este vacío que están dejando tanto los partidos de oposición, la falta de respuesta de parte del presidente y de Morena, pues puede abrir una ventana para que las mujeres se consoliden como una dimensión política fuerte, ¿no? En donde ya, digo, francamente se convierta un electorado que sea escuchado, como lo vemos en todas las democracias avanzadas del mundo, ¿no? La parte del voto de las mujeres, del reclamo de las mujeres, el miedo al enojo político de las mujeres, ¿no? Y que eso pues sea el primer paso para muchas otras cosas que todavía nos falta por hacer en este país. Sí, una de las pancartas que leía de la marcha del lunes decía, nos vemos en las urnas, ¿no? Es parte importante de ver a las mujeres como pues, más de la mitad del electorado, Lorena, ¿no? Exactamente, y apelar al voto femenino, ¿no? Dándoles los derechos, ¿no? Y pues digo, las cosas que se requieren para esto, para desarrollarnos plenamente, ¿no? Tanto en el área laboral como, ¿no? Profesional, etcétera. Pues un último comentario, Aranza Sánchez. Sí, pues que en realidad estas condiciones estructurales de desigualdad hacia la mujer requieren que todos seamos partícipes para querer cambiarlas, tanto el gobierno, el sector privado y los hombres como aliados. Y esto requiere también un nivel de coordinación y de gobernanza del tema a nivel nacional, que ya se ve en movimientos tales como el día del 8 de marzo, pero que en realidad siguen allí y estas exigencias son muy válidas y la deuda histórica con las mujeres existe y debe de ser atendida. Sin duda, sin duda. Yo aquí públicamente digo que las admiro por esto de estar en una labor de malabarista, tratando de que no se les caiga ningún plato, y pues lo hacen muy bien, la verdad. Mis respetos. Muchas gracias, les agradezco, Valeria, Lorena, Aranza, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Leo. Buenas noches. Adiós, Lorena, adiós. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Viene Luis Carlos Ugalde. Ya empezaron las campañas en algunos estados de la República. Acuérdese que tenemos la elección más grande de la historia, ya en menos de 3 meses.
Vamos a ver cómo comenzaron las campañas. Regresamos.